justicia de la ley del más fuerte. Vamos al aire. No le creo al rebaño, ni al lobo, ni al pastor. No creo ni en mis ojos, pero creo en vos. Muy buenos días, bienvenidos a Día a Día en su 11ª temporada. Aquí estaba transmitiendo atrás de cámara para las redes, pero ahora después veo cómo cortar, acá, finalizar. Ahí, finalizo. ¿Cómo andan? ¡Buen lunes! ¿No les costó como un lunes levantarse hoy? Es como maravilloso, maravilloso. Tuvimos un viernes, un lunes, claro, hoy tenemos un lunes, nuevamente. Pero ya falta nada para el fin de semana, falta jueves y viernes, ya estamos. Y ya descansamos de nuevo, no falta nada. Señores, tengo que mandar un montón de besos, porque te acordás que el otro día te conté que estuve en el club en un cumpleaños, me olvidé de mandarle besos a toda la gente de Mercedes y de Paysandú, que me iba sacando fotos ahí en las mesas como una quinceañera, era que se divino, pero me lo sentaba en la falda, una quinceañera bastante rea. Bueno, cuidado, Fito, bastante. con eso, che. Ana, vos sabés que mi comportamiento no es muy social, que digamos. Ay. Y a la maestra Margot. La maestra Margot, que fue allá donde yo estaba, ahí en el rincón de fumadores, obviamente, a saludarme, y nos quedamos enganchados charlando horas con la Margot, me contó vida y obra de todo el... Divino, beso a Margot, beso a Paysandú, beso a Mercedes. Y Rosita, que fue la que me invitó, obviamente, también, porque era el cumpleaños de Lucho, su compañero. Muy bien. Rosita y Lucho. También tengo que mandarle gente a... Mandarle saludos a la gente de la Cruz, Florida. Muy bien, Florida que también. nos mandaron por Twitter o no sé qué, una de esas redes, ya le contesté. Divino, le mando un beso enorme, que le gusta como leímos los diarios, así que fue del programa del lunes. Muy bien, del lunes. Correcto, ¿cómo estás, Anaí? Que Muy no te di la bien, bienvenida. muy bien, gracias, Fito. Sabes que yo hoy, mira, ayer escuché petardos porque ganó Nacional, y media dormida dije, así que mañana nadie va a hablar de esto. Claro, es que estamos todos nivel lunes desnorteados. real, pero no, es miércoles, para el que se está despertando, hoy es miércoles, no es lunes. Exacto. ¿Está? Miércoles 2 de mayo. Tengo un dato interesante para contarte. Me encontré con el profesor Serra, en los pasillos del canal, por supuesto, y ¿sabes qué me dijo? Que abril fue el mes más cálido de la historia de la meteorología uruguaya, digamos. O sea, nunca se vio un abril tan cálido como el que acabamos de pasar, digamos, como que terminó recién. Hemos tenido el abril más cálido de la historia. Hemos vivido me acabo de el enterar. abril, exactamente. Hemos vivido el abril más cálido de la historia, de la No meteorología. te puedo creer. Exactamente. Bueno, gracias a ese abril tan cálido te cuento que tenemos un regalo. Mirá lo que me mandó la gente de Los Nietitos. Mirá lo que son las mermeladas. Todas distintas. ¡Qué rico! Todas distintas las mermeladas y todas como es ultra, no, intenso. ¿Hay alguna de intenso? Intenso. Frambuesa intenso, durazno intenso, frutilla intenso, ay, qué rico. naranja intenso, arándanos intensos, todo intenso. Todo intenso. Eso que era nueva línea. No, todo y intenso. todo ya veo que frutas como bien exóticas de alguna forma, ¿no? Porque no hay, no hay todo, frutilla, frambuesa, arándanos, frutos del bosque. Obvio. ¡Qué rico! Me acuerdo cuando de niño iba al bosque a recoger frutos para traer a casa. Ay, qué lindo. Con la canastita, sí. Qué lindo. No, una bolsa de nylon, lo llevo del súper, pero bueno. Pará, Fito, ¿vos me podés regalar una de esas para que yo me lleve a mi casa? Sabés que vamos a tener conflictos en producción. Ay, no vamos te a puedo tener creer. conflictos porque son pocas, pero le vamos a pedir a los La niños que nos manden sorteamos, más. si no. ¿Cómo Entre no? nosotros la sorteamos. A mí no me gustan las mermeladas, así que yo las sorteo, las regalo. Qué rico. Pero bueno, todo eso ha pasado. Nos tenemos que apurar porque tenemos de todo en el programa de hoy. Vamos a estar con la diosa de Ana Olivera en minutos, nada más, viceministra del Mides, pero además un montón de cosas que le vamos a contar. También vamos a estar conversando con la gente de la Fundación Pelufo Higgins, también. Y vamos a estar conversando sobre la nueva actividad que se viene, igual que la del año pasado, donde los diferentes grupos van preparando un montón de cosas. Después les vamos a contar todo porque es muy divertida, relevo por la vida. Y bueno, obviamente, a mi astróloga de cabecera, la señora Teresa Peña, vamos a tener... A ver si nos dice algo de esta luna llena. Sí, poderosa esta luna llena, quiero que lo sepan, no se preocupen si se les ha movilizado un poco la vida. Es normal porque somos animales. Pero ahora ahí,
para arrancar, contame las redes. Las redes sociales, tenemos cuenta en Instagram, @diadiabtv, en Twitter, @diadiabtv, y nos encuentran también en Facebook, que es Día a Día BTV, y que ahora hay un sorteo por una entrada doble, o sea, 2 entradas, a la obra de teatro Chekhov antes de Chekhov. Tienen que entrar al post que tiene el flyer de la obra, contar con quién irían y automáticamente participan. En el día de hoy es el último día porque es mañana la función a la que hay que ir, así que entren, participen y bueno, quizás pueden ir al teatro mañana. Y ya de paso, les voy a leer algunos mensajitos que nos llegaron ayer por el Día de los Trabajadores. Nélida, feliz Día de los Trabajadores, que nos acompañan hoy también. Qué lindo pasar un rato con ustedes, que no aflojan nunca. Álvaro, muy feliz día. Alba, feliz Día de los Trabajadores para todos ustedes, abrazos. Y Ringo dice, feliz día para día a día. Mira, hizo como un versito. Muy feliz día para todos ustedes también. Ayer ya les contamos, pero hoy les volvemos a repetir el feliz día para todos. Sigan escribiendo, que acá estoy leyendo sus mensajes. Y nosotros también ya estábamos chusmeando con la invitada, señores y señores. Qué raro, chusmeando. No sé, porque siempre me pasa. Voy a poner un micrófono oculto ahí para escucharlo, que chusmear mientras que yo converso. Son los últimos detalles. Yo les contaba que estábamos recibiendo a la señora Ana Olivera. Muy buenos días, bienvenido, primero que nada. Muchísimas gracias, Fito, era una deuda. Una deuda. Pero además yo les contaba, porque esas son las cositas que uno nunca sabe. Como viceministra, integra también la Junta Nacional de Drogas, la Comisión Nacional de Lucha contra el SIDA, el Consejo Nacional de Género, el Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia, presidenta del Consejo Nacional de Política. Es impresionante la cantidad de tareas que tenés. Y bueno, porque como dicen que la subsecretaría, el único rol que tiene en la Constitución es sustituir al ministro o a la ministra cuando no está, entonces nos han inventado una cantidad de comisiones en las que estamos todos los viceministros. La Junta Nacional de Drogas está integrada por una enorme cantidad de viceministros, el Consejo Nacional de Políticas Sociales también, no así el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, honorario de Niñez y Adolescencia, que somos 2 subsecretarias que lo copresidimos. Este año me toca, lo estoy presidiendo yo, es Edith Moraes, la viceministra de Educación y Cultura, y el Ministerio de Desarrollo Social. Por supuesto que está el INAU, el INISA, si hay otra cantidad de instituciones. Impresionante eso, para que la gente tenga un pantallazo, que no es solamente sustituir a la ministra cuando no está la ministra. Vuelta a un ministerio que fuiste creadora prácticamente. Bueno, sí, efectivamente, Marina Arismendi y yo fuimos a quienes nos tocó arrancar en esa obra para nosotros maravillosa, porque cuando uno comienza, ¿no? el comienzo de algo siempre tiene ese carácter fundacional, épico, que le da una impronta especial a la actividad que uno desarrolla. Es una actividad además bastante ingrata a veces, porque muchas veces el resto de la sociedad hay gastos en políticas sociales que no las ve como una inversión, ni como lo ve como un gasto perdido, y sin embargo después con el tiempo es que se van viendo los resultados de esas políticas sociales. Como dato sencillo, el índice de los menores, de los niños que había bajo la línea de pobreza y el que hay hoy, los cambios se ven. Las cifras no mienten. Yo creo que nosotros, primero que nada, nos tocó en ese momento la creación del ministerio. Estaba asignada no solamente por una situación bien compleja de la vida del país, como era generar las políticas, que no eran solo las del Ministerio de Desarrollo Social, porque el ministerio nace con un rol de articular con salud, con educación, con vivienda. Es decir, obviamente que en el Consejo de Políticas Sociales y en el Gabinete Social es un factor muy importante la presencia del Ministerio de Economía y Finanzas, porque sin recursos estas políticas en términos generales universales no se pueden llevar adelante. Pero se crea entonces con esa visión que todos decíamos antes del 2005, es necesario pensar la política juntos. Globalmente. Eso que se llama la integralidad de las políticas, y que no es una batalla ganada porque es una pelea de todos los días.
en ese momento, entonces, a su vez, teníamos la situación que veníamos de la crisis, que teníamos que 1 de cada 3 y un poquito más estaban por debajo de la línea de pobreza. Y obviamente que la pobreza tenía, y sigue teniéndolo, en las cifras que hoy tenemos, sigue teniéndolo cara de mujer y de niño. Absolutamente. Entonces, desde ese lugar es que efectivamente, es decir, creo que nacimos con una aceptación de la sociedad muy alta, con una vocación de ayuda, tuvimos mucha gente que se ofrecía voluntariamente en todo el país, porque no pensemos con cabeza montevideana, ¿no? Yo ahora estaba pensando en La Valleja, y todas aquellas maestras jubiladas que rodearon a Perla Morandi, la directora departamental, que sigue siendo la directora departamental, y que, es decir, venían, le traían información, acompañaban, ¿no? Es decir, armaban la oficina, pero sin saber de qué sector eran, porque había algo, ¿verdad? Que más allá de ahí eso. está. Tuvimos los trabajadores que habían quedado, estaban en el seguro de los bancos que habían, a los que habían fundido. Es decir, tuvimos todas esas cosas que creo que le dieron una impronta al ministerio. Que además, detalles que la gente no... Porque yo, mirá que yo soy el primero en dar palo a todo el mundo, vos sabés. Sí, nos conocemos hace mucho tiempo, Por así eso. que no... Pero, por ejemplo, hay un montón de cosas que la gente no sabe, que gracias al MIDES, a esta fundación del ministerio, por ejemplo, un montón de gente que había hasta indocumentada en Uruguay se documentó, un montón de gente que podía recibir jubilaciones por vejez que ni siquiera sabía, o sea, se llegó, que eso para mí es lo más valioso. Lo que pasa es que el rol del ministerio es promover el ejercicio de derechos. Exacto. Y había muchos derechos vulnerados, hay aún. De base. Y había además mucho desconocimiento de los derechos. Claro. Entonces, el hecho de saber que tenés derecho y no precisás una tarjetita para que alguien te atienda, ¿no? Que no precisás una tarjetita para obtener tu jubilación, es decir, que si trabajaste tantos años, podés hacerlo. Pero además, el pensar, porque cuando uno cuando tú dabas las cifras del descenso de la pobreza, ¿no? Estamos en la cifra casi más baja de la historia, 7.9, ¿no? Sí. La cifra global país. Después, cuando uno la desagrega, que es lo que tenemos que hacer los que trabajamos con política pública, tenés que mirar más atentamente por qué en tal departamento es más, es decir, qué hiciste distinto, de dónde venís, por qué el área metropolitana sigue teniendo un porcentaje mayor en relación al resto. Pero creo que hubo el pensar juntos una serie de políticas, ¿verdad?, que tienen que ver con el mundo del trabajo, ¿no? Ayer, que fue nuestro día de los trabajadores, o sea, son 13 años de crecimiento sostenido del salario real, ¿no? Tiene que ver, bueno, con la propia existencia de los consejos de salario. Tiene que ver con el descenso del desempleo, por lo tanto, la generación de fuentes de trabajo. Tiene que ver con cubrir la brecha de los ingresos de las personas. Y hablo de esto porque a mí me parece que es un tema muy importante. Hay todo en el imaginario de la gente, es decir, que es muchísima la plata que reciben los hogares. Y el otro, bueno, antes de ayer circuló un mensaje de esos que van sumando lo del apoyo que dicen que las personas reciben, no sé, entre 10.000 pesos y les pagamos hasta el cable. No estoy ridiculizándolo, es lo que decía, algo que recorrió las redes, que tuvimos que sacar un mensaje diciendo: las cifras que reciben las personas están en la web del ministerio, no son un secreto. Lo que paga el Banco de Previsión Social de asignaciones familiares no es un secreto. Es decir, está colgado, todo eso es transparente, ¿verdad? Pero el cubrir esa brecha, el abordar los temas de la primera infancia, bueno, yo creo que en estos 13 años han sucedido muchas cosas, hemos avanzado enormemente. Y como siempre, los más críticos y las más críticas somos nosotras mismas. Es decir, que sabemos... Que queremos más. Que queremos más. Absolutamente. Pero es así. O sea, si vos decís, tengo el 7,9, pero resulta que todavía entre 0 y 6 años tengo la franja más alta, es decir, más allá que reduje enormemente, ¿no? Y pasé al 16% y venía del 59, está bárbaro. Es decir, pero ahí, en esa concentración, nos estamos jugando el romper el círculo de reproducción de la pobreza.
Es lo más difícil. Hace poco estuviste en el Parlamento convocada por un tema con el Ministerio del Interior, no sé cuánto, que tiene que ver también con esto que hablábamos de la articulación de las políticas, porque me imagino que el Ministerio del Interior también está en un montón de estas comisiones donde se trabaja, más allá... En todas las que mencionamos, salvo en el Consejo de la Niñez y Adolescencia, en la Junta Nacional de Drogas, en el Consejo de Políticas Sociales. Por eso, entonces más allá de que el Ministerio le haya pedido o no cifras oficiales o no al MIDES o lo que fuere, se supone que están trabajando juntos, porque cuando se habla de la regionalización de la delincuencia también tenemos la regionalización de la pobreza en Montevideo, por ejemplo. Sin duda alguna, trabajamos juntos y no solamente a nivel macro, trabajamos juntos también en aspectos que están muy vinculados con el trabajo en el territorio. Eso fue lo que manifestamos ese día en la comisión, porque me acuerdo que la expresión del diputado que nos convocó era: el Ministerio del Interior le reprocha al MIDES. No reprocha nada, trabajamos juntos. Eso fue lo que me llamó la atención. Absolutamente, trabajamos juntos. Mirá, no sé, entre el 30 de abril y el 1 de mayo estuvimos al habla con el Ministerio del Interior hasta las 2 de la mañana por la situación que se había dado en Maldonado con la señora que le quemaron la casa. Digo, para que tengas una idea, ¿no? Es decir, y desde el Ministerio del Interior habían armado una especie de red y nos mantenían informados y logramos establecer el vínculo para que efectivamente después se tomaran las medidas. O sea, pero a su vez, cuando escuché la otra vez, porque fue desmedido lo que sucedió en Casaballe, es decir, nosotros en Casaballe... Están trabajando todos los días. Trabajamos todos los días. Soy testigo. Todos los días trabajamos. Bueno, a ver, el INAU tiene en la zona del municipio D, que es más amplio que Casaballe, tiene 70 programas entre Plancaif, Club de Niños, centros juveniles, en acuerdo con organizaciones sociales, ¿verdad? Es decir, trabaja el INAU, trabajan los equipos de territorio del MIDES, esto es una creación del año 2012, la capilaridad del programa Cercanías, donde justamente es el MIDES con el INAU, pero es decir, buscando la inclusión y resolviendo los temas de identidad. La Intendencia de Montevideo, el programa Esquinas, el municipio, el rol también que tiene el municipio. Yo pienso nomás en los temas de Marconi que relataba ahí, si viste las actas, ¿no? O sea, el municipio pensando que para mantener la limpieza de la zona lo mejor era organizar una cooperativa de vecinos de la zona. Nosotros desde el MIDES trabajando en la conformación de la cooperativa, con la contratación que hace el municipio y el rol del programa Esquinas de la Cultura de la Intendencia de Montevideo es imponente. Es fantástico. Hay que ir al SACUDE, a ver lo que es el SACUDE, que justamente es eso, es ver. El otro día una persona que sabe mucho de comunicación me dijo que no hable más de la interinstitucionalidad, porque además de que es difícil de decirla de corrido, la gente no sabe qué estamos hablando. Entonces, esa palabra hay que verla en movimiento. El SACUDE. En el SACUDE la ves en movimiento. En el Centro de Salud Misurraco lo ves en movimiento. Están los médicos de la comunidad, el Centro de Atención del Ministerio de Desarrollo Social, la oficina del Ministerio que atiende una vez por semana allí, el espacio MEC que abrió el Ministerio de Educación y Cultura con una ludoteca y con una biblioteca. Nosotros que nos reunimos allí todas las semanas. Entonces, el trabajo se ve. Capaz que no lo comunicamos los medios como se debería porque llaman la atención más otras cosas. Me están diciendo que tengo que ir redondeando y tenía 850.000 temas. Te veo los papeles. Sí, pero así rápido, porque cuando se habla de la gente que, una de las cosas que preocupa a la gente que vive en la calle, que es lo que uno ve cotidianamente, y el MIDES habla de un, no sé si decirlo así, un núcleo duro, un porcentaje de gente que está en la calle que es por un montón de patología, no es porque no tenga a dónde ir, porque se han ampliado las plazas de los refugios, un montón de cosas, sino que es
es como difícil de cortar, igual que el círculo de la pobreza, ¿me explico? Sí, en primer lugar, nosotros tenemos más de 600 personas que duermen a la intemperie. Digo porque como se hablan de los números, uno tiene que explicar de qué son. O sea, estamos hablando de 1.500 cupos en los refugios a nivel país. En el caso de Montevideo, además de los cupos de los centros de atención, que en general están bastante ocupados y por eso en el invierno abrimos más cantidad, porque hay gente que en el invierno sí se acerca, y 600 personas que duermen a la intemperie. En esas 600 personas, cuando hicimos el censo en el 2016, ayer una periodista me decía, ¿no piensan que tendrían que hacer otro? Hoy estamos tratando de abordar qué es lo que pasa en la nueva modalidad que existe entre el 2016 ahora de estar en la calle, que son los campamentos, sin banalizar. Se agruparon. Sin banalizar la situación. Sí. Pero el censo ese del 2016 nos da datos muy importantes igual. Si el 60%, más del 60% de las personas que están a la intemperie provienen de la institucionalización, es decir, estuvieron privados de libertad como adultos, estuvieron privados de libertad como adolescentes, o estuvieron en amparo en INAU y después, es decir, a los 18 años salieron del amparo. Bueno, ahí tenemos que mirar. Y estamos trabajando en eso que se llama Intercalle, que es otra de las, de las coordinaciones en la que estoy, cómo nosotros prevenimos. Creo que hay medidas que algunas cosas que se vienen trabajando hace tiempo, vinculadas con la Dirección Nacional del Liberado, vinculados con la Secretaría Nacional de Drogas. El tema adicción está muy presente en estas situaciones, y un tema en el que estamos y está trabajando en el que aún no hemos encontrado los caminos, que están vinculados con las personas que están en situación de calle, que junto con otro montón de problemas tienen trastornos mentales. Y frente a eso, un refugio no es la salida, ¿verdad? Una persona que tiene oligofrenia no puede ir a convivir con otras 30 personas. Es decir, hay un tema vinculado con la medicación, con lo sanitario, hay otros temas que está vinculado con lo social. Con los animales. Entonces, ¿esto quiere decir que nos resignamos? No. Yo, Fito, digo, y voy a decirlo hasta el último de mi vida, uno no tiene que resignarse. Jamás. Es decir, exactamente. Y menos a ver estas situaciones, porque estamos hablando de vida de personas. Mirá que tú y yo estamos hablando de vida de personas. A veces yo he encontrado otras personas que dicen, y los consideran ya como algunos, lo vemos en algunos autores, ¿verdad?, que plantean que hay quienes consideran que hay poblaciones que son desechables. Bueno, pero no es así. Es decir, y ahí, yo te puedo decir que hoy en situación de calle tenemos gente que viene de todas esas situaciones, como yo hablaba de la privación de libertad, pero aquellos que vienen de las adicciones, tenés todos los sectores sociales. Absolutamente. Allí. Y todos sabemos que hay personas, es decir, que que más allá de los intentos no han podido, vuelven y terminan en la calle con una ruptura familiar muy importante. Me golpean si no me voy, quiero que sepa que acá hay violencia doméstica. No, nos quedaron un montón, 300 funcionarios que se fueron y que hay que llenar cupos también. Hay un montón de cosas que hacer. Yo siempre recalco y repito, y ahora lo confirmé por eso estábamos chusmeando, sigue existiendo el 0800-8798, que es donde vos podés llamar cuando encontrás a alguien durmiendo en la calle, sobre todo si hay niños, yo les pido que lo hagan. 0800-8798. Nos quedaron 800.000 temas. ¿Te puedo hacer una precisión? Dos. No, la precisión es porque, como se ha dicho mucho sobre los 300 funcionarios que renunciaron, es que eso es en el marco de un proceso de regularización que votó el Parlamento y frente al cual algunas personas, al hacer el nuevo contrato, aceptaron y otras no van aceptando, porque esto es un proceso que continúa en un trabajo tripartito que se hizo entre Servicio Civil, el sindicato y el Ministerio de Desarrollo Social. Y algún día vamos a aumentar los sueldos para que no opte ninguno por irse, sino por quedarse. Sí, son profesionales muy buenos algunos. Y bueno, y después hablaremos, nos quedaron un montón de cosas. A disposición para cuando tú lo desees. Muchas gracias, Anita, un placer, y además, chapó, porque para mí fue una intendenta que se puso los pantalones. Muchas gracias. Por favor. Nosotros vamos a una pequeñísima pausa. Ya volvemos, que hay más día a día para vos. Nos quedaron 800.000 temas.